7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. ¿Qué significa estar en cuarentena? Es quedarse en casa sin salir por 14 días, respetando las instrucciones médicas y usar mascarilla. Evitar contacto físico, lavar tus manos constantemente y mantener los ambientes ventilados. Realiza tus trámites y pagos por internet. No respetar la cuarentena te expones a sanciones y multas. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Plan de Acción Coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos. Muy buenas tardes. Quisiéramos darle un resumen de lo acontecido en el país, en la región, al día 25 de marzo, referente a la pandemia que nos está afectando del coronavirus. En el día de hoy tenemos 1.142 contagiados en el país, lo que suma un total de 220 personas más que las que teníamos en el día de ayer. De este total ya hay 22 personas que se han recuperado de esta pandemia. También tenemos un tercer fallecido en la ciudad de Concepción. La situación en Magallanes es la siguiente. Se han confirmado en el día de hoy 5 nuevos casos positivos de coronavirus, completando hasta ahora un total de 14 contagiados en la región de Magallanes. De ellos, 2 son residentes en la provincia antártica, por lo cual se están aplicando todos los protocolos para la atención de los pacientes y contactos. Además, en las próximas horas viajará a Puerto Williams desde Punta Arenas un equipo de profesionales de la salud para apoyar en todo lo requerido frente a esta detección. En base a esto, a Puerto Williams se le determinó una cuarentena por 24 horas. Estamos estudiando cuál va a ser el procedimiento para aplicarlo y oportunamente se les dará a conocer. En el ámbito de la educación, puedo manifestarles que se extenderá por 2 semanas la suspensión de clases en todos los establecimientos educacionales, tal como se está efectuando hasta el día de hoy. Además, se adelantarán las vacaciones de invierno, por lo tanto las clases presenciales estarán suspendidas durante todo el mes de abril. Sabemos que en nuestra región los escolares tienen una semana adicional, por lo que informaremos oportunamente la fecha exacta del reinicio de las clases presenciales. Todo esto significa que el año escolar hasta el momento estaría finalizando a fines del mes de diciembre. Sabemos la preocupación que existe de los trabajadores de diferentes rubros por la pérdida de empleo o merma en sus ingresos durante los últimos días. Ante esto, informo que hoy la Sala del Senado y de la Cámara votan en segundo y tercer trámite respectivamente el proyecto de ley que permite llevar adelante las medidas del plan económico anunciadas por Su Excelencia el Presidente de la República el día jueves pasado y que busca apoyar a las familias, a las pymes y a la economía del impacto negativo del COVID-19. De aprobarse este proyecto, permitirá concretar importantes medidas que permitirán proteger el empleo, los ingresos de las familias, la situación de las pymes y generar liquidez en el mercado. Entre las medidas que se buscan aprobar por el Parlamento está la entrega de un bono de apoyo a los ingresos familiares, que será de 50.000 pesos por beneficiario, no imponible ni tributable. Esta medida aplicará a los beneficiarios del subsidio único familiar y además se extenderá a aproximadamente 2 millones de personas que no tienen trabajo formal. En otro aspecto, se busca concretar una nueva capitalización extraordinaria del Banco del Estado, lo que aumentará su capacidad crediticia y estos recursos se destinarán a otorgar financiamiento a las pymes y a las personas. También el mes de abril entrará en práctica la reducción transitoria de la tasa del impuesto de timbres y estampillas a un 0%, lo que aplicará a las operaciones de crédito cuyo impuesto se devengue entre el 1 de abril y el 30 de septiembre del 2020.
y lo que disminuirá los costos de crédito tanto para las personas como las empresas. Las medidas que hemos tomado para el resguardo de la comunidad son progresivas y están siendo coherentes con las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud y los expertos chilenos y extranjeros que asesoran a las autoridades del Ministerio de Salud están recomendando. Reitero que las personas contagiadas y las que deben efectuar cuarentena preventiva deben cumplir con la medida, de lo contrario arriesgan sanciones penales. Se necesita de la responsabilidad de todas las personas para detener la propagación de este virus. También, por otro lado, puedo manifestarles que hemos constatado y recibido denuncias de que personas no están cumpliendo con este requisito. Por lo tanto, vuelvo a reiterarles que sean responsables. Aquí de todos depende que podamos superar este problema. También se ha visto que durante el toque de queda, que es una medida obligatoria para todos los ciudadanos, los habitantes de la República, durante las horas 22 de la noche hasta las 5 de la madrugada, deben cumplir con esta medida, a excepción de las personas que cuenten con un salvoconducto para realizar algunas funciones determinadas. Muchas gracias. Preguntas de los medios regionales para el intendente. Agencia TRAF. Varias líneas aéreas dejarían de operar en el territorio nacional tras estas decisiones empresariales. ¿Está más cercano el cierre del espacio aéreo regional para el transporte de turistas o residentes de la zona? Es efectivo que varias líneas aéreas ya, como es el caso JetSmart y Sky, han suspendido sus vuelos a la región de Magallanes. Por otro lado, los turistas no debieran de estar llegando a la región, solamente las personas que se están trasladando acá debieran de ser residentes de la región o personas que vienen a hacer algún trabajo específico y que no les permite aplazar esta función, como ser algunas personas que vienen a hacer trabajos en el servicio de salud o otros de ese tipo. Así que por ese lado, por ahora LAN no ha manifestado que va a dejar de volar y eso nos permitiría tener también una frecuencia para abastecer de ciertos insumos a la región, como es el caso de las vacunas y otros remedios. Pregunta de Diario del Pingüino. Usted señaló que estaban contactando a las personas que actualmente se encuentran cumpliendo cuarentena y no habían seguido los protocolos. ¿Habrá multas para esas personas o los van a trasladar a hoteles y hostales sanitarios que ya ha preparado el Servicio de Salud? ¿Cuántas personas no estarían cumpliendo con la cuarentena? Tal como lo manifesté, las personas que sean sorprendidas que no están cumpliendo con la cuarentena que deben hacer, arriesgan penas, sanciones penales por este hecho. Y sí, efectivamente, las fuerzas de carabineros y la policía de investigaciones han estado recorriendo y también controlando esto. Ahora vamos a empezar también a visitar los hogares de las personas que tienen que estar en cuarentena para verificar que efectivamente lo están cumpliendo. Pregunta de TVN Red Austral. Habitantes de Tierra del Fuego están solicitando el cierre total de la isla. Incluso ayer hicieron una caravana por este motivo. ¿Es factible? ¿Se ha pensado en cerrar la isla? ¿Qué consecuencias podría tener un eventual cierre de la isla? Tal como lo ha manifestado el señor ministro de Salud, aquí se han ido tomando medidas progresivas y hemos visto cómo en la región se decretó una cuarentena para Puerto Williams. Hoy día estamos anunciando medidas extras a esa cuarentena. Se han implementado las aduanas sanitarias en la región. Tenemos una barrera sanitaria para la isla. El cruce a Tierra del Fuego se ha ido disminuyendo, pero igual el flujo de personas que están saliendo desde la isla es bastante grande. Ayer en la barcaza salieron más de 60 personas, como así también ingresaron 60 personas que son habitantes de la isla. Por lo tanto, todavía tenemos que permitir ese trasvasije de personas de un lado al otro. Obviamente que un cierre total de la isla podría tener algunas consecuencias en el sentido del abastecimiento. Por lo tanto, creo que esas medidas son todas cosas que se van estudiando a medida que se van dando las condiciones, cómo va evolucionando el caso. Diario El Pingüino. El fin de semana comentó la posibilidad de habilitar centros de cuarentena. En base a eso, ¿ya hay lugares habilitados para esto y se va a replicar los hoteles de cuarentena como se ha hecho en otras ciudades del país?
y si algún empresario hotelero de la región se ha puesto en contacto con usted para ofrecer sus recintos. Efectivamente, estos centros de cuarentena, como dice usted, son los hoteles sanitarios que menciona el gobierno. El Servicio de Salud ha estado trabajando en eso y hoy día tiene ya varios hostales y un par de hoteles contactados justamente para habilitarlos en esta modalidad. Radio Soberanía. ¿Por qué no está el director del Servicio de Salud en el comité que lidera la doctora Iduya, siendo que se compran insumos? ¿No es lógico que en este esté el director del Servicio de Salud? A ver, esta reunión de algunos médicos donde ha estado la doctora Iduya y mi persona es más bien un equipo que se ha juntado para hacerme ver y manifestarme cuáles son las ideas que tiene el sector de la salud, el sector médico, sobre cómo se está llevando a cabo el control de esta epidemia o de este virus, ¿no es cierto?, cómo lo estamos tratando de controlar, y para que después yo le pueda manifestar al Servicio de Salud, a las autoridades también, y para que yo pueda ir viendo. Yo no soy médico, por lo tanto necesito que alguien me asesore y me explique ciertas cosas. Creo que en esa instancia no es necesario contar con la presencia del director del Servicio de Salud, porque él tampoco es médico, ¿no? Cuando se necesitan comprar recursos y esas cosas, obviamente que pasa a través del servicio, hay todo un protocolo de cómo se compran los insumos. Aquí no es que cada persona llegue a determinar, ya sea al gobierno regional o a la ONEMI, a decir necesitamos comprar esto otro. Todas las cosas están regularizadas por un protocolo. Diario La Prensa Austral. Hay muchos alcaldes que han afirmado que el gobierno regional ha actuado de forma lenta ante esta emergencia y que su trabajo no ha estado en la prevención y que han esperado que haya casos de COVID-19 para actuar. ¿Cómo reaccionan ante estas acusaciones? Bueno, yo creo que esa es una aprehensión que tiene no solo los alcaldes de la región, sino que gran parte de los alcaldes del país han manifestado que el accionar ha sido lento. Pero tal como lo manifesté anteriormente, aquí hay todo un proceso, hay un programa que está organizado junto con los médicos del equipo asesor que tienen en Santiago, la autoridad sanitaria, las recomendaciones que nos entrega a esta autoridad la Organización Mundial de la Salud, y estos son los pasos que se han ido tomando. Entiendo a veces la premura de las personas y la buena voluntad de cada uno de expresar y decir esto se tiene que hacer así o asá, pero creo que aquí tenemos que ser responsables y tener una sola directriz en cuanto a lo que estamos realizando. Portal Prensa Antártica. ¿Está evaluando el gobierno el cierre de las bases permanentes en la Antártica? Bueno, hoy día la permanencia de personal en la Antártida ya es casi mínimo. Tengo entendido que hoy está saliendo la última gente que fue de una empresa constructora que estaban haciendo una obra abajo, así que ya prácticamente no va quedando muchas personas. El INACH igual está retirando a su gente. Diario El Pingüino. ¿Por qué motivo su comité asesor de salud no cuenta con la participación del director de Servicio de Salud y del director del Hospital Clínico de Magallanes? ¿Es real que se está evaluando solicitar uso del 2% constitucional para temas relacionados con salud, que sería un adicional al 5% que otorgaría el CORE por parte del FNDR? Bueno, creo que referente a la no asistencia del director ya lo respondí en la consulta anterior, y el uso del 2% constitucional es una facultad de su excelencia el presidente de la República, por lo tanto eso lo tienen que determinar en Santiago. Nosotros aquí, tal como usted lo dijo, tenemos un acuerdo del Consejo Regional de que van a aportar para cualquier necesidad que tengamos de este virus, digamos, que ellos van a aportar en un principio con un 5% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señor Intendente. A continuación, pasará a informar el Seremi de Salud subrogante, Sergio Ruiz. Muy buenas tardes. Respecto de la Seremi Salud, tengo a bien informar lo siguiente. Se han notificado 5 nuevos casos de COVID-19 en Magallanes. El detalle es el siguiente. 2 funcionarios del Hospital Comunitario Cristina Calderón, una mujer de 32 años y un hombre de 33 años, quienes ya se encontraban en aislamiento en sus domicilios
y que actualmente están en buen estado de salud. Estos casos se relacionan con las 2 personas que resultaron positivas a coronavirus en la ciudad de Santiago el 20 y 21 de marzo pasado. A su vez, fuimos notificados del caso de una joven de 14 años de edad con antecedente de viaje a Santiago entre el 12 y 15 de marzo y que a su regreso inició inmediatamente aislamiento preventivo, por lo cual se aclara que esta joven no alcanzó a ingresar a clases este año escolar. Además, se notificaron otros 2 casos, una joven de 32 años que se encuentra hospitalizada en aislamiento desde el inicio de síntomas en el Hospital Clínico Magallanes y se encuentra estable. Y el otro, un hombre de 45 años que se encuentra en su domicilio en buen estado de salud y que habría sido contacto del caso anterior. Esta autoridad sanitaria inició el estudio de contactos respectivos de todos estos casos y de esta forma Magallanes tiene a la fecha 14 casos confirmados de COVID-19. El aumento progresivo de casos que estamos visualizando en la actualidad está dentro de lo esperable y tiene que ver con el aumento de la circulación del virus, pero también con el mayor número de detección por exámenes y la mayor rapidez con que estamos recibiendo los resultados, ante lo cual es fundamental el autocuidado no saliendo de su hogar, en lo posible manteniendo el distanciamiento social. Para aquellas personas que debe laborar, recalcar la importancia de un frecuente lavado de manos con agua y jabón, que dura al menos de 30 a 40 segundos, principalmente al volver al hogar y que durante las diferentes acciones que desarrollan el día. En atención a la campaña de vacunación contra influenza, la cobertura de vacunación contra la influenza al 25 de marzo es de un 46,8%, con 36.844 vacunas administradas. ¿Cuánto puedo informar? Preguntas para el Seremi de Salud. TVN. ¿Cuándo se podrá contar finalmente con equipos para realizar la comprobación de coronavirus en Magallanes y cuál es el actual desfase de los resultados? En la práctica, en este momento, está trabajando en este tema la red asistencial, son aquellos que tienen que entregar la información. Agencia TRAF. Preocupa que la cantidad de casos aumente exponencialmente tras el desfase y la cantidad de camas y respiradores que hay en la región. ¿Se estudia endurecer las medidas actualmente tomadas? Profesionales médicos aseguran que aún hay una ventana y tiempo para parar el contagio y dar abasto antes de que colapse el sistema. ¿Qué le responde? En la práctica, todas las medidas que se están adoptando por la autoridad sanitaria han ido en este contexto. Por tratarse de un virus nuevo, estamos aprendiendo día a día de lo que implica el COVID-19. Sin embargo, se quiere hacer un llamado a la población en el sentido del autocuidado. Es responsabilidad de nosotros como personas el cuidar nuestra salud y cuidar la salud de nuestros familiares y adultos mayores. Diario El Pingüino. ¿Se pretende en algún momento generar algún registro en línea de todas las personas que estén en cuarentena y con COVID-19 en la región para que así, si llegase a existir controles de identidad, las policías y fuerzas armadas puedan identificar quiénes están infringiendo la ordenanza sanitaria? ¿Cuál es la curva de proyección en cantidad de contagiados que se espera para Magallanes al 1 de abril? En este momento ese listado existe, se han establecido coordinaciones con las Fuerzas Armadas y Policía a objeto de controlar este tema y se espera efectivamente un aumento exponencial de la enfermedad. Sin embargo, vuelvo a reiterarle el llamado a la población a adoptar las medidas de higiene necesarias y, por supuesto, mantenerse en sus domicilios, dado que el virus necesita un sustrato para diseminarse y estas son las personas. Por lo tanto, si nosotros nos mantenemos en nuestros hogares, esto va a disminuir en forma importante y de tal manera de aplanar la curva que se espera que se presente en relación a este tema. Radio Antártica. ¿Es efectivo que hay un caso grave de coronavirus en las UCI? ¿Y qué pasa con los exámenes a funcionarios en cuarentena en Puerto Williams? La práctica es un tema que está manejando la red asistencial y en Puerto Williams entiendo que se está considerando este tema. El Pingüino. ¿Cuál es el estado de salud de la adulta mayor que se encuentra internada en el HSM?
¿está conectada a ventilador y en UCI? ¿Cuál es el estado de salud de los 9 casos de coronavirus y dónde se encuentran actualmente? Expertos indican que los adultos mayores son los más propensos a enfermarse, pero los números de Magallanes indican que la mayoría son personas jóvenes. ¿A qué se debe esta tendencia? Y al día de hoy, ¿cuántos son los exámenes que están a la espera de resultados en Magallanes? Bueno, una serie de preguntas, sin embargo, los pacientes que se encuentran con coronavirus están estables. La información respecto al estado de salud de la persona en el hospital clínico es información que debe entregar el recinto asistencial y efectivamente, digamos, se está presentando una tendencia en personas jóvenes y es posible que la explicación a esto es que los adultos mayores están acatando las instrucciones que ha emitido la autoridad sanitaria en el sentido de mantenerse en sus domicilios. Diario La Prensa Austral. ¿Cuántos casos confirmados hay y cuántos en cuarentena? ¿Es verdad que los equipos que iban a llegar a Magallanes para la detección del coronavirus se destinaron a Coyhaique, que tiene menos población y menos casos? Y otra pregunta, ¿qué impacto tendrá la medida anunciada por el ministro de Salud respecto de la eliminación de la garantía de oportunidad de las patologías auge? En la práctica tenemos 14 casos en la región. En atención al desvío de equipo no tengo información al respecto y no recuerdo el otro. ¿Es verdad que los equipos que iban a llegar a Magallanes para la detección del coronavirus se destinaron a Coyhaique, que tiene menos población? No tengo antecedentes al respecto. Radio Bio Bio. En relación al último confirmado de COVID-19, de 32 años, se indica que fue al hospital naval primero y lo enviaron a la casa, después a la clínica y finalmente al hospital clínico recién lo internaron. ¿Cuáles son los protocolos en cada servicio de urgencia al recibir a un paciente sospechoso? ¿Y por qué este paciente tuvo que pasar por 3 servicios para ser hospitalizado? En la práctica, los protocolos están claramente establecidos y es cada institución asistencial quien deriva o evalúa las condiciones del paciente. El hospital de referencia para casos de Magallanes es el hospital clínico, sin embargo, los establecimientos asistenciales tienen los profesionales capacitados para evaluar estos pacientes y determinar su destino fundamentalmente. Prensa Antártica. ¿Quién tiene a su cargo realizar el seguimiento médico de cada caso confirmado y sus contactos? Si un caso confirmado vive con una persona vulnerable o de alto riesgo, ¿cuál es el protocolo? ¿Igual se quedan en la misma casa? En la práctica, el seguimiento médico de las personas efectuado por la red asistencial, la Seremi de Salud efectúa el seguimiento epidemiológico y en relación a las personas que estuvieran afectadas en sus casas, digamos, tendría que verse si existe una red de apoyo y si no, sería derivado a hoteles sanitarios dependiendo de cada situación puntual. El Magallánico. ¿Podrían detallar las localidades de residencia de los pacientes confirmados para COVID-19? ¿Existe alguno de los pacientes ya confirmados que permanezcan en estado grave, conectado a ventilación mecánica o internado en la UCI del hospital clínico? Esa es información que maneja la red asistencial. Muchas gracias, Seremi. Muchas gracias. Muy amable. A continuación, el general Rodrigo Ventura. Muy buenas tardes. Yo quiero hacer un reporte de las actividades que están realizando las Fuerzas Armadas en relación a esta emergencia y manifestarle que todas las instituciones, tanto Ejército, Fuerza Aérea, Armada, Carabineros y Investigaciones, nos encontramos abocados en poder cooperar y trabajar y ayudar a la comunidad. Es así como nos encontramos trabajando y poder regular las aglomeraciones que hay en algunos supermercados. Hemos estado también entregando canastas Junaep y también principalmente con lo que es la Fuerza Aérea, trabajando en lo que son los traslados, evacuaciones y traslados de personas hacia Puerto William, especialmente insumos médicos y personal médico que está apoyando a esa localidad. Y el mayor contingente lo tenemos abocado al control y a la cooperación en cada una de las aduanas sanitarias, puestos fronterizos y puestos de control que hemos fijado para poder efectuar el control y el tránsito de las personas. En cuanto a lo que es el cumplimiento del toque de queda, en la región ha habido un
gran conciencia por parte de las personas. Hemos tenido solamente en el día de ayer 5 personas que fueron detenidas por estar transitando sin el salvoconducto correspondiente, y desde el día que se decretó el toque de queda llevamos solamente 15 personas. Así que el comportamiento ha sido ejemplar y hago un llamado también a toda la comunidad a que sigan esa línea y que se pueda mantener en sus hogares, teniendo presente que es la única forma de poder regular y no ser contagiado. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, tenemos preguntas. De Diario El Pingüino. ¿Se va a aumentar la cantidad de personal durante toque de queda, considerando que en la población de Alfredo Lorca se registraron barricadas en toque de queda y en el sector sur se habrían visto varios autos circulando, efectuando carreras en las calles? Bueno, las fuerzas militares que tenemos acá, estimamos, de acuerdo al estudio, son lo suficiente. Tenemos algunos puntos de control fijos que los estuvimos recorriendo en el día de ayer, y también tenemos patrullas móviles por parte de cada una de las instituciones. Hay que entender que se han entregado 186 salvoconductos de personas que se tienen que mover por razones de trabajo y por razones de empresas que son estratégicas durante la noche. Por lo tanto, los vehículos que se ven circulando son solamente de personas que están debidamente autorizados. Y hay que entender también que por lo extenso de la zona no se puede controlar todo, pero sí estamos en los puntos y en las bifurcaciones más importantes para poder efectuar este control. En cuanto a barricadas, estuvimos recorriendo durante la noche, personalmente 2 horas durante la noche, en el sector que usted dice, y la verdad que he consultado todos los checkpoints y las patrullas que pasan por ese lugar, no tuvimos reporte de humo ni de barricada en esa zona, así que seguramente tiene que haber sido de otro tiempo, pero no del día de ayer. Radio Antártica. ¿Cómo se logra controlar la aglomeración de personas en los supermercados y bancos? Y otra, ¿qué ha pasado con quienes no han cumplido con la cuarentena? Hay una foto de un hombre familiar de un contagiado comprando en los supermercados. Bueno, en cuanto a la fila de los supermercados, estamos apostando personal en los supermercados con mayor aglomeración y tratando que este personal pueda guardar el metro de distancia. Pero yo quiero hacer un llamado a las personas, y el resguardo y el cuidado es personal. Idealmente nos cooperen y puedan establecer el espacio que corresponde en cada una de las filas, pero de no ser así, está el personal militar para poder orientar y ordenar cada una de las filas. En cuanto a las personas que están expuestas, que se ven expuestas, digamos, al no cumplimiento de la cuarentena, nosotros con el Servicio de Salud ya iniciamos los chequeos y las rondas a los domicilios. Estamos haciendo rondas selectivas para poder controlar esta actividad. Aquella persona que no cumple con la cuarentena está expuesta, digamos, al Código 318 del Código Penal, donde tiene algunas penas menores de presidio menor y también algunas multas que van desde 6 a 20 UTM, y en cuanto al presidio menor en el grado mínimo de 61 días a 541. Muchas gracias. Bien, gracias. A continuación, informará la Seremi del Trabajo, Victoria Cortés. Bueno, el día de ayer, nuestro presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó la ley de teletrabajo que estimamos en la región de Magallanes va a beneficiar a cerca de 40.000 personas que por distintos motivos, encontrándose en edad para trabajar, no estaban accediendo actualmente a un puesto de trabajo. Algunas de ellas por dedicarse a las labores del cuidado de los hijos, enfermos, adultos mayores, o que por horario o simplemente por distancia no podían acceder a un puesto de trabajo. La verdad que este es un tremendo logro para nosotros como gobierno del presidente Sebastián Piñera, toda vez que en agosto del 2018 impulsamos este proyecto de ley del teletrabajo, que viene por un lado a adecuar la relación laboral a las condiciones actuales que hacen factible este tipo de trabajo a distancia, pero que por otro lado permiten compatibilizar efectivamente lo que es la vida familiar, la familia y el trabajo remunerado. De esta forma hemos dado un mensaje potente en torno a que, tal como hemos visto, el teletrabajo no precariza las relaciones laborales, muy por el contrario, regula una serie de elementos que tienen que tener claridad las partes a la hora de elegir esta modalidad de trabajo a distancia.
Por último, señalar que el trabajador que voluntariamente junto a su empleador pacte en esta modalidad de teletrabajo va a conservar todos sus derechos laborales, los que hasta ahora les reconocía el Código del Trabajo, y que además va, respecto a la jornada de descanso, poder elegir entre, mientras que realiza su trabajo a distancia, mantener su jornada de trabajo tal como la tenía en la oficina en la que normalmente se desempeñaba, o bien elegir una jornada de trabajo flexible que garantice, eso sí, al menos 12 horas de desconexión. De esta forma, nosotros consideramos que este proyecto de ley, que como yo señalé, hoy día es una realidad, va a beneficiar a una enorme cantidad de personas en la región de Magallanes, incentivando la formalidad laboral y siendo una solución real y concreta para la actual crisis que estamos viviendo en virtud del coronavirus. Preguntas para la Seremía del Trabajo. Radio Antártica. ¿Cuántas empresas han sido denunciadas y fiscalizadas por seguir trabajando sin elementos de seguridad? Por ejemplo, hoy pesqueras y empresas de la construcción. ¿Se puede normar y enviar a esa gente a su casa? Bueno, la verdad es que nosotros hemos recibido en lo que va estas 2 últimas semanas un total de 9 denuncias por la vulneración del artículo 184, esto es no proteger eficazmente la salud y vida de los trabajadores. Estamos en proceso de la fiscalización en torno a estas materias, así que no podría adelantar el resultado de las mismas. Sin embargo, en relación a la segunda parte de tu pregunta, aquel trabajador que sienta que el empleador no está garantizando de manera efectiva la salud de en su puesto de trabajo, tiene que ingresar a la página de Dirección del Trabajo, que es www.dt.gov.cl, y hacer la denuncia para que nosotros podamos tomar conocimiento de la materia. Radio Bio Bio. ¿Y qué pasa con la empresa que continúa funcionando y no todos sus trabajadores van a cuarentena? ¿Ellos tienen que seguir trabajando? La verdad es que esa pregunta es un poco general. Por ahora no existe una prohibición de funcionamiento general de las empresas, salvo aquellas que ya han sido, por orden de la autoridad, obligadas a no funcionar, como por ejemplo el caso de los restaurantes. En el resto de los casos se mantiene la obligación del empleador de proporcionar el trabajo convenido y, por supuesto, garantizando que aquellas personas que por disposición de salud hayan sido enviadas a sus hogares a hacer cuarentena, efectivamente se le den las facilidades para que la puedan realizar. ITV Patagonia. ¿Cuántas notificaciones de despido de trabajadores han llegado a la autoridad laboral desde que comenzó la emergencia sanitaria y cómo se proyecta la curva? La verdad es que es difícil poder decir el total, porque es una curva que lamentablemente nosotros vemos que va en ascenso. Para darles un ejemplo, el día de ayer recibimos un total de 19 solicitudes de comparendo, lo que refleja los despidos diarios, y esto va variando todos los días. Esperamos este viernes poder dar al menos una cifra que se aproxime a lo que esperamos va a ser de aquí al día 30 de marzo. Sin embargo, en promedio calculamos que entre 10 y 12 cartas de despido diarias estamos recibiendo, más que cartas de despido, reclamos para el pago de los finiquitos en la Dirección del Trabajo. Radio Antártica. ¿Se pueden descontar sueldos a trabajadores de empresas privadas o del sector público que fueron enviados a sus casas por sus empleadores y directores de servicio? No, cuando es el empleador quien toma o el director de servicio la decisión de enviar al trabajador a su casa, se entiende que está dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 184 y por lo tanto no procede el descuento unilateralmente. Distinta es la situación de, como ya he señalado, aquellas empresas que por disposición de la autoridad no pueden seguir funcionando y en ese caso habría que analizar caso a caso. Con medidas de seguridad en el trabajo. Hay incluso tiendas que continúan trabajando normal con gente mayor de 65 años de edad y con enfermedades prevalentes. ¿Qué pueden hacer si no tienen los elementos de seguridad para enfrentar la pandemia? ¿Qué ocurre con el factor psicológico en estos casos que los acoge para protegerse? Bueno, tal como señalé al comienzo, en aquellos casos en que el trabajador considere que el empleador no está adoptando todas las medidas necesarias para garantizar su salud y su vida dentro del trabajo, tiene que acercarse hasta la Dirección del Trabajo, ingresar a la página www.det.gov.cl y hacer la denuncia que corresponda. Importante señalar en este caso que nosotros como Seremía del Trabajo hemos enviado un fuerte mensaje a los empleadores en torno a que no bastan frente a la crisis sanitaria que estamos viviendo las medidas que tradicionalmente se habían adoptado al interior de la empresa, sino que es necesario establecer un protocolo firme que tienda a la protección efectiva de los trabajadores. Y en ese sentido, súper importante en aquellos casos donde estemos en presencia, por ejemplo, de adultos mayores, de mujeres
embarazadas, de mujeres que no tienen con quién dejar a sus niños, por ejemplo, a que el empleador flexibilice los horarios, que efectivamente permita que los trabajadores puedan no solamente en esta situación tener un resguardo de su salud y su integridad física, sino que también psíquica. Agencia Tráfico. ¿Qué artículo o qué pueden hacer para denunciar y poder quedarse en casa sin correr riesgos de despido los trabajadores? Y otra, ¿tomarán medidas ante los masivos despidos que se han dado en los últimos días, sobre todo en el área de la construcción, donde una sola empresa despidió a más de 200 trabajadores en los últimos 5 días, expresando que es por cierre de obras, no siendo verdad ya que aún no se termina? Bueno, la verdad es que respecto a la primera pregunta, el artículo que establece el deber del empleador de velar por la seguridad y la vida de los trabajadores es el artículo 184. Sin embargo, nosotros no exigimos que quien hace la denuncia sepa la norma, sino basta que ingrese la denuncia y nosotros hacemos el proceso como corresponde. Y por otro lado, la segunda pregunta, nosotros como Dirección del Trabajo y como Ministerio del Trabajo carecemos de competencias para pronunciarnos respecto a si la causal invocada por la empresa se ajusta o no a derecho. Por lo tanto, aquel trabajador que considere que ha sido desvinculado de su empresa con una causal que no se ajusta a la realidad tendrá que iniciar las acciones legales correspondientes y es finalmente el Tribunal Laboral quien tiene la última palabra respecto a este asunto. Muchas gracias. ¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca al toser con el antebrazo. Evita saludar de mano o de beso. Y evita asistir a lugares donde no puedas mantener 1 metro de distancia con otra persona. Quédate en casa. Realiza tus trámites y pagos por internet. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud.